La casa de los Ramírez se alzaba como un refugio cálido contra el aire fresco de la noche navideña en Ciudad de México. Las luces multicolores titilaban alrededor de las ventanas y el aroma de ponche de frutas y tamales recién hechos flotaba en el ambiente. Rosa Ramírez, de 32 años, acomodaba los últimos detalles en la mesa del comedor, arreglando meticulosamente los cubiertos de plata que habían pertenecido a su abuela. «Todo tiene que ser perfecto», murmuró para sí misma mientras alisaba el mantel bordado a mano. Desde la cocina, su madre, doña Carmen, una mujer de 60 años con el cabello entrecano, recogido en un moño impecable, supervisaba la preparación del bacalao a la vizcaína, plato tradicional de su cena navideña familiar. «Hija, ¿ya llegó Juan?», preguntó Carmen, secándose las manos en su delantal. Rosa miró el reloj antiguo de la sala. Las 8:30. Juan debería haber llegado hace una hora. «Debe estar por llegar, mamá. Ya sabes cómo se pone el tráfico en Nochebuena». Pero Rosa sabía perfectamente que el tráfico no era la razón. Últimamente, Juan llegaba tarde con más frecuencia, siempre con el mismo olor a mezcal en su aliento y una irritabilidad que parecía crecer día a día. 5 años de matrimonio habían transformado al hombre dulce y atento que conoció en la universidad en alguien que apenas reconocía. El timbre sonó y Rosa sintió un nudo en el estómago. Por la ventana vio llegar a sus hermanos con sus respectivas familias. Elena, su hermana mayor, con su esposo Roberto y sus 2 hijos adolescentes, y Miguel, su hermano menor, acompañado por su novia Lucía. La tensión en los hombros de Rosa se aflojó ligeramente. La casa pronto se llenó de abrazos, risas y el caos familiar que caracterizaba sus reuniones. Doña Carmen recibía besos y abrazos mientras dirigía el tráfico en la cocina. Don Felipe, el patriarca de los Ramírez, un hombre robusto de 70 años, servía el tequila en pequeños vasos para brindar. «¿Y Juan?», preguntó Elena, mientras ayudaba a Rosa a terminar de poner la mesa. «Llegará en cualquier momento», respondió Rosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena observó a su hermana con preocupación. Había notado los cambios en Rosa, las sonrisas forzadas, las excusas constantes, las mangas largas incluso en días calurosos. A las 9:15, cuando la familia ya estaba reunida alrededor de la mesa esperando para comenzar la cena, la puerta principal se abrió de golpe. Juan Méndez entró tambaleándose ligeramente, con el cabello despeinado y la corbata floja. A sus 35 años, Juan conservaba el atractivo que había cautivado a Rosa, pero sus ojos, antes cálidos, ahora lucían vidriosos y duros. «Feliz Navidad, familia», dijo con una voz demasiado alta, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Rosa se acercó rápidamente, intentando controlar la situación. «Qué bueno que llegaste, amor. Estábamos a punto de comenzar», susurró, tomándolo del brazo suavemente. La cena comenzó con la incomodidad flotando en el aire, como un invitado no deseado. Juan bebía copa tras copa de vino, mientras don Felipe intentaba mantener una conversación sobre política que nadie parecía querer continuar. Los niños, sintiendo la tensión, permanecían inusualmente silenciosos. Fue durante el postre cuando todo cambió. Doña Carmen, intentando aligerar el ambiente, mencionó lo orgullosa que estaba de que Rosa hubiera sido promovida en la agencia de publicidad donde trabajaba. «Mi hija siempre fue la inteligente de la familia», dijo Carmen con orgullo maternal. «Ahora gana más que su marido, ¿verdad, Juan?». El comentario, aunque inocente en intención, cayó como una bomba en la mesa. El rostro de Juan se transformó. Su mandíbula se tensó visiblemente. «Mamá, no es necesario», comenzó Rosa reconociendo de inmediato los signos de peligro. «No, Carmen tiene razón», interrumpió Juan con una calma que helaba la sangre. «Rosa es muy inteligente. Tan inteligente que trabaja hasta tarde con su jefe. ¿No es así, mi amor?». Rosa palideció. Las insinuaciones de Juan sobre su relación con su jefe habían comenzado hacía meses, sin ninguna base real. Eran los celos infundados que alimentaban sus arranques de ira. «Juan, por favor, no hoy», suplicó Rosa en voz baja. Doña Carmen, percibiendo la tensión, intentó cambiar de tema. «Mejor sirvamos el café. Hice unos buñuelos deliciosos que...». «No he terminado de hablar, señora», cortó Juan elevando la voz. «Usted siempre metiéndose donde no la llaman. ¿Acaso no ve que su intromisión solo causa problemas?». «Juan»,
exclamó Rosa horrorizada. «Es suficiente». Don Felipe se levantó de su asiento, su rostro enrojecido. «Muchacho, estás en mi casa. No te permito que le hables así a mi esposa». Juan se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «¿Su casa? Esta casa debería ser de Rosa, pero ustedes nunca le dieron lo que le correspondía, ¿verdad? Siempre favoreciendo a Miguel y Elena». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, se levantó y se acercó a Juan. «Hijo, creo que has bebido demasiado. Deberías...». Lo que ocurrió después sucedió en cámara lenta para Rosa. La mano de Juan se alzó en el aire y con un movimiento brutal golpeó el rostro de Carmen. El impacto resonó en la habitación como un disparo. Carmen cayó al suelo, llevándose la mano a la mejilla. El tiempo pareció detenerse. Nadie se movió, nadie respiró. Un silencio sepulcral invadió la habitación, roto solo por el suave sollozo de los niños. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Ahí, en medio de la cena navideña, frente a toda su familia, la verdad que había intentado ocultar durante años quedaba expuesta con la violencia de una herida abierta. Los segundos que siguieron al golpe parecieron estirarse como horas. Rosa permaneció paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Su madre, la mujer que le había dado la vida, yacía en el suelo con una marca roja formándose en su mejilla. Y su esposo, el hombre que había jurado amarla y protegerla, permanecía de pie con el puño aún cerrado, la respiración agitada y una expresión que mezclaba ira y sorpresa, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de hacer. El primero en reaccionar fue Miguel, quien se lanzó hacia Juan con los puños preparados, pero Roberto, el esposo de Elena, lo detuvo a tiempo. «¡No lo hagas!», gritó Roberto sujetando a Miguel. «Los niños están mirando. ¡Los niños!». Rosa giró la cabeza y vio a sus sobrinos, Daniela de 14 años y Alejandro de 12, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizados. Lucía, la novia de Miguel, se había acercado a ellos y los abrazaba, tratando de protegerlos de la escena. Don Felipe parecía haber envejecido 10 años en un instante. Se arrodilló junto a su esposa, ayudándola a incorporarse con manos temblorosas. «Estoy bien, murmuró doña Carmen, aunque su voz quebrada desmentía sus palabras. Juan dio un paso atrás, como despertando de un trance. Su expresión cambió de ira a una mezcla confusa de vergüenza y desafío. «Carmen, yo...», balbuceó, pero las palabras murieron en su boca. Rosa, finalmente, salió de su estupor. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años de silencio y resignación, despertó con una fuerza demoledora. Se interpuso entre su madre y Juan, enfrentándolo con una mirada que contenía toda la rabia acumulada de un matrimonio que se había convertido en una prisión. «Vete», dijo con una voz que no reconoció como suya, firme y clara. «Vete ahora mismo». Juan la miró sorprendido, como si no pudiera creer que ella, siempre sumisa, siempre dispuesta a perdonar, estuviera plantándole cara. «Rosa, no seas ridícula. Esta es una conversación que debemos tener en privado, no frente a toda tu familia». «No hay nada más que hablar», respondió Rosa. «Has cruzado una línea que nunca debiste cruzar. Vete de esta casa ahora mismo». Por un momento, Rosa temió que Juan reaccionara con más violencia. Vio el destello de ira en sus ojos, la forma en que sus manos se tensaron. Pero entonces, sorprendentemente, dio media vuelta y salió de la habitación. Segundos después, escucharon el portazo de la puerta principal y el rugido del motor de su auto alejándose. El silencio que quedó tras su partida era pesado, cargado de preguntas no formuladas y verdades dolorosas que nadie se atrevía a nombrar. Rosa se arrodilló junto a su madre, examinando con cuidado la marca en su rostro que comenzaba a hincharse. «Necesitamos hielo», dijo intentando mantener la compostura. «Elena, ¿puedes...?» Elena ya estaba en camino a la cocina. Los niños fueron enviados a la habitación de arriba con Lucía, quien los distrajo con la promesa de abrir un regalo antes de medianoche. Mientras tanto, en el comedor, la tensión era palpable. Rosa sostuvo la compresa fría contra la mejilla de su madre, evitando mirar a los ojos de don Felipe, quien la observaba con una mezcla de tristeza y reproche. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente su padre, con voz quebrada.
Rosa no necesitaba que le aclarara la pregunta. Sabía exactamente a qué se refería. 3 años, respondió en un susurro. Comenzó poco después de su ascenso en el bufete de abogados. Al principio eran solo gritos, luego empujones. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras la verdad, tanto tiempo contenida, se derramaba como agua de una presa rota. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Elena, regresando con más hielo. «Somos tu familia, Rosa. Podríamos haberte ayudado». Rosa levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de vergüenza y determinación. «Porque tenía miedo, porque me convencí de que podía cambiarlo, porque me sentía responsable de sus problemas», hizo una pausa, «y porque no quería que esto pasara. No quería ver la decepción en sus ojos». Miguel golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. «Voy a matarlo», dijo, con una seriedad que asustó a Rosa. «Juro que voy a matarlo». «No», intervino doña Carmen, hablando por primera vez desde el incidente. «La violencia solo genera más violencia. Esto termina aquí». Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Rosa, mi niña, el silencio es el mejor aliado del abusador. Es lo que les da poder. Hoy rompiste ese silencio, y ese es el primer paso». Rosa sintió que algo se quebraba dentro de ella. Todos estos años había guardado este secreto vergonzoso, convencida de que debía proteger a su familia de la verdad. Pero ahora veía que el silencio no había protegido a nadie. Solo había permitido que el ciclo de violencia continuara, hasta estallar de la peor manera posible. Don Felipe se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Mañana mismo hablaré con el compadre Raúl, el de la policía. Ese desgraciado no volverá a acercarse a ti». Rosa negó con la cabeza. «No, papá. Esto lo haré a mi manera. No quiero influencias ni favores. Quiero que se haga justicia como debe ser». La determinación en su voz sorprendió a todos, incluso a ella misma. Por primera vez en años, sentía que recuperaba el control de su vida. Mientras la familia intentaba procesar lo ocurrido, el teléfono de Rosa comenzó a sonar insistentemente. Era Juan. Todos la miraron, expectantes. Rosa tomó el teléfono y, tras un momento de duda, respondió activando el altavoz. «Rosa, por favor». La voz de Juan sonaba quebrada, arrepentida. «No sé qué me pasó, perdí el control. Sabes que no soy así. Fue el alcohol, el estrés del trabajo, las excusas, tan familiares para Rosa, ahora sonaban huecas y manipuladoras. «No vuelvas a casa esta noche, Juan», dijo con firmeza, «y no intentes contactarme. Necesito tiempo». «¿Tiempo?». La voz de Juan cambió instantáneamente, el arrepentimiento dando paso a la ira. «Esto es por tu familia, ¿verdad? Siempre poniéndolos a ellos primero, siempre permitiendo que se metan en nuestras vidas». Rosa cerró los ojos, reconociendo el patrón. El arrepentimiento, las disculpas, luego las acusaciones y la manipulación. Un ciclo que conocía demasiado bien. «Se acabó, Juan», dijo simplemente, y colgó. Un silencio diferente descendió sobre la habitación. No era el silencio aterrorizado que siguió al golpe, sino un silencio de comprensión y resolución. Elena se acercó y abrazó a su hermana, y pronto Miguel y sus padres se unieron al abrazo. En ese momento, mientras las campanas lejanas anunciaban la medianoche y el nacimiento de la Navidad, Rosa sintió que también algo nuevo nacía en ella, la determinación de no volver a callar jamás. La mañana de Navidad amaneció fría y gris en Ciudad de México, como si el cielo mismo reflejara el estado de ánimo en la casa de los Ramírez. Rosa se había quedado a dormir en su antigua habitación, ahora convertida en cuarto de huéspedes. Apenas había dormido, reviviendo una y otra vez los acontecimientos de la noche anterior y planificando sus próximos pasos. Se levantó temprano y encontró a su padre en la cocina preparando café. Don Felipe, siempre madrugador, parecía haber envejecido años en una sola noche. Sus ojos estaban enrojecidos y las arrugas de su rostro parecían más profundas bajo la luz de la mañana. «Buenos días, hija», dijo, ofreciéndole una taza humeante. «¿Pudiste descansar algo?». Rosa negó con la cabeza y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. «Papá», comenzó Rosa finalmente, «necesito que me digas la verdad sobre algo». Don Felipe levantó la mirada, intrigado. Anoche,
Juan mencionó algo sobre la casa, sobre que debería haber sido mía. ¿A qué se refería? La expresión de su padre cambió. Una mezcla de incomodidad y resignación cruzó su rostro. No es el momento para hablar de eso, Rosa. No después de lo que pasó anoche. Al contrario, insistió ella, creo que es exactamente el momento. Durante años he vivido en silencio, aceptando las cosas como son sin cuestionarlas. No más secretos, papá. Don Felipe suspiró profundamente, como si llevara un peso que finalmente estaba listo para soltar. Tu abuela Josefina, la madre de tu madre, dejó un testamento cuando falleció. En él especificaba que su casa en Coyoacán debía repartirse entre sus 3 nietos, tú, Elena y Miguel. Pero en aquel momento, tu madre y yo tomamos una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Rosa, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. Vendimos la casa. El dinero de tu parte lo utilizamos para ayudar a Miguel con su negocio cuando estaba a punto de quebrar, y para el tratamiento de Elena cuando tuvo el accidente. Rosa sintió como si le hubieran arrojado agua fría. No era el dinero lo que le dolía, sino la traición, la forma en que habían decidido por ella sin consultarla. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque te habías casado recientemente con Juan, intervino doña Carmen, quien había entrado silenciosamente a la cocina y escuchado parte de la conversación. Él era abogado, tenía un buen salario. Elena y Miguel necesitaban el dinero con urgencia. Creímos hacer lo correcto. ¿Y nunca pensaron en preguntarme? La voz de Rosa temblaba de indignación. Era mi herencia, mi decisión. Lo sé, hija, dijo don Felipe, con la mirada baja. No hay excusa para lo que hicimos. Solo puedo decirte que actuamos pensando en el bien de la familia. Rosa se levantó de la mesa, necesitando espacio para procesar esta nueva traición. Salió al pequeño patio trasero, donde el frío de la mañana le aclaró la mente. No era solo su matrimonio lo que se había construido sobre mentiras. Toda su vida familiar parecía estar cimentada en secretos y decisiones tomadas a sus espaldas. Elena la encontró allí minutos después, envuelta en un chal y con expresión preocupada. «Rosa, ¿estás bien? Mamá me contó lo que hablaron». Rosa miró a su hermana, preguntándose cuánto sabía. «¿Tú lo sabías? ¿Sobre la herencia?». Elena asintió lentamente. «Me enteré hace unos años cuando necesité los papeles del seguro tras el accidente. No sabía cómo decírtelo». «¿Y Miguel?». «Él siempre lo supo. De hecho, fue quien sugirió usar tu parte para salvar su negocio, prometiendo devolvértelo con intereses». Rosa sintió que la ira crecía dentro de ella. Toda su vida había sido la mediadora, la que cedía, la que perdonaba. En su matrimonio, en su familia, siempre poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. «¿Por qué Juan lo sabía?», preguntó finalmente. «¿Cómo se enteró?». Elena desvió la mirada, visiblemente incómoda. Hace unos meses, Miguel y Juan tuvieron una discusión en una fiesta familiar. Miguel había bebido demasiado y se le escapó. Fue un comentario malicioso, pero nunca pensé que tendría estas consecuencias. Rosa sintió que las piezas encajaban. Las recientes acusaciones de Juan sobre su familia, su insistencia en que se alejara de ellos, su creciente hostilidad hacia sus padres, todo tenía sentido ahora. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Era Juan. «Necesitamos hablar. Estaré en casa todo el día, por favor, ven sola». Rosa mostró el mensaje a Elena, quien negó enérgicamente. «No puedes ir. Es peligroso, especialmente ahora que está acorralado». «Tengo que ir», respondió Rosa con determinación. «Hay cosas en la casa que necesito. Documentos, ropa, mi computadora con archivos del trabajo. Además, necesito enfrentarlo sobrio, cara a cara». Elena la miró con preocupación. «Al menos deja que Miguel o Roberto te acompañen». «No», dijo Rosa firmemente. «Esto es algo que debo hacer sola, pero tomaré precauciones». Mientras Rosa se preparaba para salir, hizo una llamada a Claudia, su mejor amiga y abogada especializada en casos de violencia doméstica. Le explicó brevemente la situación y le pidió que estuviera preparada para ayudarla con los trámites legales. «Estaré en tu casa en 1 hora», le aseguró Claudia. «Y Rosa, estoy orgullosa de ti». Antes de salir, Rosa abrazó a su madre, quien le susurró al oído palabras que quedarían grabadas en su memoria. «La verdad, por dolorosa que sea, siempre te hará libre, hija.
No tengas miedo de enfrentarla. El trayecto hasta el apartamento que compartía con Juan en la colonia Condesa fue como un viaje a través de su propia vida. Pasó frente a la universidad donde se habían conocido, el restaurante donde Juan le había propuesto matrimonio, el parque donde solían pasear cuando todo era más simple. Cada lugar guardaba recuerdos de un amor que, ahora veía con claridad, se había transformado lentamente en una prisión. Cuando llegó al edificio, sintió el estómago contraído por los nervios. El portero la saludó con normalidad, ajeno al drama que se desarrollaba. Rosa subió al elevador, respirando profundamente para calmar su ansiedad. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Rosa entró con cautela, todos sus sentidos en alerta. El lugar estaba ordenado, demasiado ordenado, como si Juan hubiera pasado horas limpiando obsesivamente. Y allí estaba él, sentado en el sofá de la sala, con una taza de café entre las manos y una expresión indescifrable en el rostro. «¿Viniste?», dijo simplemente sin levantarse. Rosa mantuvo su distancia, estudiando su lenguaje corporal, buscando señales de peligro. «Solo vine a recoger algunas cosas y a hablar claramente contigo, Juan. Después de lo que pasó anoche, no hay vuelta atrás». Juan la miró fijamente, y Rosa pudo ver el esfuerzo que hacía por contener su temperamento. «Tu familia siempre ha estado entre nosotros, Rosa. Siempre han intentado controlarte, manipularte. ¿No lo ves? Te ocultaron lo de la herencia porque saben que conmigo eres más fuerte, más independiente. No intentes darle la vuelta a esto», respondió Rosa manteniendo la voz firme. «Lo que hiciste anoche no tiene justificación. Y no es la primera vez que me agredes, solo la primera vez que lo haces frente a otros». «Fue un error», admitió Juan, y por un momento pareció sinceramente arrepentido. «Perdí el control. Te juro que nunca más volverá a ocurrir. Podemos buscar ayuda, terapia». Rosa negó con la cabeza, reconociendo el patrón. ¿Cuántas veces había escuchado las mismas promesas, las mismas disculpas, solo para que el ciclo se repitiera una y otra vez? «Se acabó, Juan. Voy a presentar una denuncia por violencia doméstica y a solicitar el divorcio. Mi abogada ya está preparando los documentos». La expresión de Juan cambió instantáneamente. La máscara de arrepentimiento cayó, revelando la ira que hervía debajo. «¿Una denuncia? ¿Vas a humillarme públicamente? ¿A arruinar mi carrera por un momento de debilidad?» Se levantó bruscamente, y Rosa dio un paso atrás instintivamente. «No te acerques», advirtió ella, sacando su teléfono. «Claudia está abajo esperándome, y el portero sabe que estoy aquí. Si intentas algo, será peor para ti». Juan se detuvo midiendo sus opciones. Finalmente, con una risa amarga, se dejó caer nuevamente en el sofá. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo con voz cansada. «Que yo te defendí cuando descubrí lo de la herencia. Le dije a Miguel que era un cobarde por no decirte la verdad, por aprovecharse de ti. Quería protegerte de ellos, Rosa, pero nunca me dejaste». «No confundas control con protección, Juan», respondió Rosa, moviéndose cautelosamente hacia la habitación. «Voy a recoger mis cosas ahora. Por favor, mantente donde estás». Mientras Rosa empacaba rápidamente lo esencial en una maleta, escuchó a Juan moverse por la sala. Cuando regresó, lo encontró sosteniendo una carpeta de documentos. «Tu parte de la herencia», dijo, extendiéndosela. «He estado investigando. Con intereses, tus padres y hermanos te deben casi 2 millones de pesos. Tengo todas las pruebas aquí, los documentos originales, los cálculos». Rosa tomó la carpeta sorprendida. ¿Cuánto tiempo llevaba Juan recopilando esta información? ¿Era esta su forma de mantenerla atada a él? ¿De crear una brecha entre ella y su familia? «Gracias», dijo simplemente, guardando la carpeta en su maleta. «Pero esto no cambia nada entre nosotros». Mientras se dirigía a la puerta, Juan la llamó una última vez. «Rosa». Su voz sonaba extrañamente vulnerable. «No sobreviviré sin ti». Ella se detuvo, reconociendo la manipulación emocional, pero también el destello de verdad en sus palabras. Juan estaba perdido, atrapado en sus propios demonios. «Busca ayuda, Juan», dijo finalmente. «Hazlo por ti, no por mí. Yo ya tomé mi decisión». Y con esas palabras, Rosa cerró la puerta tras ella, no solo del apartamento, sino de una etapa de su vida marcada por el silencio y el miedo. Mientras bajaba en el elevador, sintió una mezcla de tristeza y liberación.
los secretos familiares, la traición de Juan, su propia complicidad al mantener las apariencias, todo quedaba atrás. Afuera, Claudia la esperaba con un abrazo y la promesa de un nuevo comienzo. El cielo seguía gris, pero Rosa ya no sentía frío. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. 3 semanas después de aquel fatídico día de Navidad, Rosa se encontraba sentada en la oficina de Claudia, revisando los documentos finales para la denuncia por violencia doméstica y la solicitud de divorcio. El proceso había sido agotador. Declaraciones, pruebas fotográficas de antiguas lesiones, testimonios de amigos que habían presenciado el comportamiento controlador de Juan y, lo más doloroso, el relato detallado de años de abuso psicológico y físico. Una vez que presentemos esto, explicó Claudia señalando la pila de documentos, no hay vuelta atrás, Rosa. ¿Estás completamente segura? Rosa asintió sin vacilación. Las últimas semanas habían sido de profunda reflexión y sanación. Se había mudado temporalmente con Elena, rechazando la oferta de sus padres de volver a la casa familiar. Necesitaba espacio, independencia, tiempo para reconstruirse a sí misma, lejos de todas las influencias que, de una forma u otra, habían contribuido a su silencio. Nunca he estado más segura de algo, respondió. Pero antes de seguir adelante, hay otro asunto que debo resolver. Esa tarde, Rosa convocó a toda su familia en el departamento de Elena. Era hora de enfrentar la otra verdad pendiente, la que involucraba a aquellos que decían amarla y protegerla. Llegaron todos, sus padres, Miguel y Lucía, Elena y Roberto. La tensión era palpable mientras se acomodaban en la pequeña sala. «Gracias por venir», comenzó Rosa de pie frente a ellos con la carpeta que Juan le había entregado. «He tomado decisiones importantes estas semanas. Mañana presentaré formalmente la denuncia contra Juan y los papeles del divorcio». Doña Carmen sollozó suavemente, y don Felipe le apretó la mano en señal de apoyo. «Estamos contigo, hija», dijo su padre con voz quebrada. «Pase lo que pase». Rosa respiró profundamente antes de continuar. «También he decidido que es hora de hablar sobre esto», dijo abriendo la carpeta y extendiendo los documentos sobre la mesa de centro, la herencia de la abuela Josefina. Un silencio incómodo descendió sobre la habitación. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hermana. «No se trata del dinero», aclaró Rosa. «Nunca lo ha sido. Se trata de la verdad, de la confianza, de la forma en que tomaron decisiones por mí, como si yo fuera incapaz de decidir por mí misma». «Rosa, nosotros...» comenzó su madre, pero Rosa levantó una mano para detenerla. «Por favor, déjame terminar. Durante años he sido la mediadora en esta familia, la que cede, la que perdona, la que mantiene la paz a cualquier precio. Lo mismo hice en mi matrimonio. ¿Y saben qué conseguí? Que todos tomaran decisiones por mí, que todos creyeran tener derecho sobre mi vida». Don Felipe se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Tienes razón, hija. No hay excusa para lo que hicimos. Solo puedo decirte que en aquel momento, cuando Miguel estaba a punto de perderlo todo, y Elena necesitaba ese tratamiento urgente...» «Lo entiendo, papá», interrumpió Rosa. «Entiendo las circunstancias. Lo que no entiendo es por qué nunca me lo consultaron, por qué nunca confiaron en que yo tomaría la decisión correcta». Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Fui yo quien insistió en que no te dijeran nada», confesó, con la voz cargada de vergüenza. Estaba desesperado, a punto de perder el negocio que había construido desde cero, y sabía que si te lo pedía directamente, me darías el dinero sin dudarlo. Precisamente por eso, porque siempre has sido la más generosa, la más desinteresada de nosotros. Rosa miró a su hermano menor, sorprendida por su confesión. «¿Y por qué se lo dijiste a Juan? ¿Por qué arrojar esa bomba en mi matrimonio?» Miguel bajó la mirada, avergonzado. «Fue durante la fiesta de cumpleaños de papá. Juan y yo discutimos porque él hizo un comentario sobre cómo te controlaba, cómo te impedía pasar tiempo con nosotros. Yo había bebido demasiado y lo solté como un arma. Quería herirlo, hacerle ver que no era tan perfecto como creía. Nunca imaginé las consecuencias». Rosa cerró los ojos un momento, procesando las palabras de su hermano. En cierto modo, todos habían contribuido a la situación. Sus padres con sus secretos, Miguel con su imprudencia, ella misma con su silencio. «Lo que me duele más»,
dijo finalmente. Es pensar que Juan usó esa información para aislarme aún más, para convencerme de que no podía confiar en ustedes. Y funcionó, en parte. Empecé a dudar, a guardar distancia. Elena, que había permanecido callada hasta entonces, se acercó a su hermana y tomó sus manos entre las suyas. Rosa, hemos cometido errores, todos nosotros, pero si algo nos ha enseñado lo que pasó en Navidad, es que el silencio y los secretos solo traen más dolor. Ya es hora de que esta familia aprenda a hablar con la verdad, por dolorosa que sea. Rosa sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero por primera vez en semanas. No eran lágrimas de dolor o rabia, sino de alivio. La verdad, por fin, estaba sobre la mesa. Hay algo más que deben saber, dijo, secándose las lágrimas. He decidido no reclamar legalmente el dinero de la herencia. La sorpresa fue evidente en los rostros de todos. Pero Rosa, protestó don Felipe, es tu derecho. Nosotros estamos dispuestos a vender la casa si es necesario para pagarte lo que te corresponde. Rosa negó con la cabeza. No se trata del dinero, papá. Nunca lo ha sido. Se trata de reconocer lo que pasó, de aprender de ello, de no repetir los mismos errores. Miguel miró a su hermano. Espero que algún día puedas devolverme ese dinero, no porque lo necesites, sino como símbolo de que entiendes el valor de la confianza. Miguel asintió solemnemente. Te lo prometo, Rosa, cada peso. Y en cuanto a ustedes, continuó dirigiéndose a sus padres, solo les pido que confíen en mí de ahora en adelante, que me vean como la mujer adulta que soy, capaz de tomar mis propias decisiones. Doña Carmen se levantó y abrazó a su hija con fuerza. Mi niña valiente, susurró en su oído. Siempre has sido la más fuerte de todos nosotros, aunque no siempre lo hayamos reconocido. Mientras la familia se fundía en un abrazo colectivo, el teléfono de Rosa sonó. Era un mensaje de Claudia. Todo listo para mañana, estaré contigo en cada paso. El día siguiente amaneció claro y frío en Ciudad de México. Rosa se despertó temprano, con una determinación renovada. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje formal que le daba confianza, y se dirigió al juzgado donde Claudia la esperaba. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Presentaron los documentos, hicieron las declaraciones necesarias, y antes del mediodía, la denuncia por violencia doméstica estaba oficialmente registrada y la solicitud de divorcio en marcha. Has sido muy valiente hoy, le dijo Claudia mientras salían del edificio. ¿Cómo te sientes? Rosa respiró profundamente el aire frío de enero, sintiendo cómo llenaba sus pulmones con una sensación de libertad que hacía años no experimentaba. Como si por fin pudiera respirar, respondió honestamente. Como si hubiera dejado caer un peso que llevo cargando desde hace tanto tiempo, que ya había olvidado lo que era vivir sin él. Caminaron en silencio por un momento, hasta que Claudia preguntó, ¿qué harás ahora? Rosa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Vivir, Claudia, simplemente vivir, sin miedo, sin secretos, sin silencio. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena. Todos estamos reunidos en casa esperando noticias. ¿Cómo fue todo? Rosa miró el mensaje, sintiendo una calidez en el pecho. Su familia no era perfecta, pero estaban allí para ella, aprendiendo junto a ella a romper viejos patrones, a construir relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. Tecleó rápidamente una respuesta. Todo salió bien. Voy en camino. Tenemos mucho que celebrar. Mientras guardaba el teléfono, Rosa levantó la vista al cielo de México, ahora despejado y brillante. Las nubes grises que habían dominado las últimas semanas parecían haberse disipado, como los secretos y mentiras que habían ensombrecido su vida. El camino que tenía por delante no sería fácil. El proceso judicial contra Juan apenas comenzaba, y habría momentos difíciles, testimonios dolorosos, quizás incluso intentos de manipulación, pero por primera vez en años, Rosa no sentía miedo. Tenía su verdad, tenía su voz, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Cuando llegó a la casa de sus padres esa tarde, la recibieron con abrazos, lágrimas y una pequeña celebración improvisada. Mientras compartían comida y recuerdos, Rosa observó a su familia con nuevos ojos. Veía sus imperfecciones, sus contradicciones, pero también veía el amor genuino que los unía,
la voluntad de cambiar, de crecer juntos. Don Felipe levantó su copa en un brindis. «Por Rosa», dijo con voz emocionada, «por su valor para romper el silencio y mostrarnos a todos el poder de la verdad». Todos alzaron sus copas, y Rosa sintió que algo se cerraba en su interior, al mismo tiempo que algo nuevo se abría. Aquel golpe en la cena de Navidad, aquel terrible momento que había quebrado su mundo, se había convertido, paradójicamente, en el catalizador de su liberación. Esa noche, cuando finalmente se fue a dormir en su antigua habitación, Rosa pensó en todas las mujeres que, como ella, vivían atrapadas en relaciones abusivas, silenciadas por el miedo, la vergüenza o la culpa. Pensó en lo difícil que había sido dar el primer paso, pero también en la libertad que había encontrado al otro lado del miedo. Mañana sería otro día, un día más en su nuevo camino, un camino que, por primera vez en mucho tiempo, ella misma había elegido. Un camino sin golpes, sin silencios, sin secretos, un camino hacia la verdad. Y con ese pensamiento, Rosa cerró los ojos y se durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, arrullada por la certeza de que, pasara lo que pasara, nunca más volvería a callar.